Saludos opositores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vídeo donde vamos a repasar un apartado que se entroncaría dentro de lo que son los temas para la mayoría de las oposiciones, que no es otro apartado que el apartado de la corona y sus atribuciones. Como ocurrió con el vídeo donde repasábamos la Constitución, tenéis en la descripción del vídeo un enlace para descargaros estos mismos contenidos en PDF y algunos esquemas de apoyo al estudio. Como siempre, espero que estos vídeos les sean de utilidad y les ayuden al estudio de vuestras oposiciones. Si es así, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Y, sin más que añadir, empezamos con el repaso de la corona y sus atribuciones. Bien, ¿y qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver, en primer lugar, el concepto y las características de la monarquía. Seguiremos viendo el título y tratamiento que reciben los titulares de la corona. Seguiremos con la proclamación y el juramento de rey o de monarca. Iremos con la institución de la regencia, también con la institución de la tutela. Seguiremos con la figura del príncipe heredero. Veremos la sucesión al trono, las funciones que tiene el rey y, por último, la institución del refrendo. Bien, pues vamos con el concepto y las características de la monarquía española. Bien, la monarquía, España, es una institución extremadamente importante. Tan importante es que tiene para su tratamiento dedicado todo un título de la Constitución, además el título segundo. Es una institución del Estado que da forma al Estado. Como dice el artículo 1, apartado 3, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Es decir, la monarquía como forma de Estado, la monarquía parlamentaria en nuestro caso como forma de Estado, que es la forma que tiene el propio Estado de autodefinirse. Bien, vamos con las características de la monarquía española, y es que es hereditaria en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón, es parlamentaria, escapando de concepciones absolutistas de la monarquía. En este caso, la monarquía está vinculada también al Parlamento, como monarquía parlamentaria que es. El rey es el jefe del Estado y es la más alta representación del Estado, es decir, el rey es el que representa al Estado. Tiene inviolabilidad e irresponsabilidad, es decir, la monarquía no estaría sujeta a responsabilidad por sus actos y sería inviolable. Y está sujeto al principio de legalidad, sujeto a la Constitución y a las leyes. Quiere esto decir no que sea responsable, sino que el rey, dentro de las atribuciones que le da la Constitución y las leyes, no puede saltársela y está vinculado a esas mismas atribuciones que le otorga el ordenamiento jurídico. Bien, en cuanto al título y tratamiento del rey, el rey tiene como título Rey de España y los demás que correspondan a la corona. En cuanto al tratamiento, tendrá tratamiento de majestad. En cuanto al consorte del rey, tendrá título de reina mientras lo sea o permanezca viuda, y la reina tendrá tratamiento también de majestad. Y en cuanto al consorte de la reina, tendrá título de príncipe mientras lo sea o permanezca viudo, y tendrá tratamiento de alteza real. Todos estos títulos y tratamientos que tienen los titulares de la corona están regulados en el Real Decreto 1368/1987, por si queréis buscarlos, porque allí además están también los tratamientos que reciben, por ejemplo, los regentes y demás miembros vinculados a la corona. Bien, seguimos con la proclamación y juramento del rey. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Por su parte, el príncipe heredero y el regente, en el caso del príncipe al alcanzar la mayoría de edad y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así más como el de fidelidad al rey. Bien, vamos con la institución de la regencia. La regencia es una institución vinculada al título de la corona o al título de rey. Se da en los casos en que el titular de la corona, por el motivo que sea, no pueda ejercer sus funciones. Es algo temporal, es decir, es algo que dura mientras que el rey no puede ejercer sus funciones, bien sea porque está inhabilitado por el motivo que sea o porque es menor de edad. Está, como hemos dicho, vinculado a la corona y se nombra un regente, esto es importante, que actúa en nombre del rey. Es decir, el regente no pasa a tener las funciones de la corona. El regente simplemente actúa en nombre del rey, actúa en su nombre, pero el titular de la corona sigue siendo el titular de la corona. Bien, en cuanto al tratamiento del regente, tendrá tratamiento de alteza y tendrá los mismos honores que el príncipe de Asturias,
si no tiene ya por sí otros de mayor rango. Seguimos con la regencia y vamos con el artículo de la Constitución que lo regula, que es el artículo 59, apartado primero, dice: cuando el rey fuere menor de edad, aquí tenemos el primer caso de inhabilitación del rey, en el caso de que sea menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Tenemos aquí ese carácter temporal de la regencia, porque la ejerce durante el tiempo de la minoría de edad del rey, y tenemos también el orden para ejercer la regencia. En primer lugar, el padre o la madre del rey, y en su defecto, pariente mayor de edad más próximo a suceder. Bien, sigue el artículo diciendo que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, tenemos aquí el segundo caso de inhabilitación del rey, tendríamos el de menor de edad y inhabilitado para el ejercicio de su autoridad, y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, Cortes Generales tienen que reconocer esa inhabilitación, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad, y si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Es decir, entra a ejercer la regencia el príncipe heredero y, si el príncipe heredero es menor de edad, pues seguimos este mismo orden para la regencia. Bien, y apartado tercero, si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Apartado cuarto, para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad, requisitos para ser regente. Y apartado quinto, la regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Lo que hablábamos, no pasa a ser automáticamente titular de la corona o rey en la persona que ejerce la regencia, sino que actúa en nombre del rey y él es regente simplemente. Bien, pues vamos con la tutela. La tutela es una institución que es conocida en derecho civil precisamente porque se nombra un tutor para cuando alguien, por el motivo que sea, no puede administrar su propia persona o sus propios bienes, se nombra un tutor para esa administración de su persona o bienes. Pues, como dice aquí, se establece a una persona la responsabilidad del cuidado de otra por ser o menor o incapacitado. En el caso de la tutela dentro de la corona, bueno, pues está recogido en el artículo 60 de la Constitución y establece que será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento, requisitos para ser tutor también. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Es decir, habría diferentes grados para ejercer la tutela del rey menor. En primer lugar, la testamentaria, la tutela testamentaria, que es la que nombra el rey difunto. En segundo lugar, la tutela legítima, que es la que, si no hay nombramiento, pues el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. Y en tercer lugar, la tutela parlamentaria, que es la que nombran las Cortes Generales. Apartado segundo, el ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. Es decir, quien entra a ejercer la tutela no puede ejercer otro cargo dentro del Estado. Bien, y en cuanto al orden para ser tutor del rey menor, el artículo, en primer lugar está el que es nombrado por el rey difunto, la testamentaria; en segundo lugar, el padre o la madre mientras permanezcan viudos, la legítima; y en tercer lugar, la parlamentaria, que es la que nombran las Cortes Generales. Importante aquí no olvidarse que, para el caso de que se nombre tutor por las Cortes Generales, no podrá ser regente, solamente podrá ser regente y tutor el padre, madre o ascendientes directos del rey. Bien, vamos con la figura del príncipe heredero. El príncipe heredero es, o tiene especial relevancia, puesto que es el llamado a suceder en la corona. Desde el nacimiento del príncipe heredero o desde que se produzca el hecho que origina el llamamiento, el príncipe heredero tendrá el título de príncipe de Asturias y los demás títulos que le correspondan por ser miembro de la corona. Esto está regulado en el artículo 57, apartado segundo de la Constitución. Bien. Como hemos dicho, si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su cargo, un cargo importante que tendría o que ocuparía el príncipe heredero es que entraría a ejercer la regencia del rey si fuera mayor de edad, y si no, pues se seguiría el orden que el artículo de la regencia marca. Y en cuanto al juramento del príncipe, el príncipe, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, tendrán el mismo juramento que hace el rey, más el juramento de fidelidad al rey. Bien, vamos con la sucesión a la corona. La sucesión está tratada en el artículo 57 de la Constitución, que dice que la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica y que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores y en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. En este artículo recoge muchos datos en cuanto a la sucesión al trono. En primer lugar, dice que sigue el orden regular de primogenitura, es decir, el primogénito es el que normalmente va a heredar la corona, pero aquí establece un límite a esa primogenitura. Nuestra Constitución establece este límite, que dentro del mismo grado es preferible el varón a la mujer. Por tanto, no siempre este orden regular de primogenitura se va a cumplir, porque esto lo saltaría. Bien. ¿Y qué dice y qué significa todo esto de siendo preferida la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo? Bien, en cuanto a la línea anterior a las posteriores, está claro, la línea más cercana. Y en cuanto al grado más próximo, el más remoto, pues que se prefiere, por ejemplo, al hijo antes que al nieto. Es decir, se prefiere a un grado 1 dentro de la misma línea a un grado 1 que, por ejemplo, a un grado 2, que sería el nieto. Y esto ya hemos visto, dentro del mismo grado el varón a la mujer. Bien. Si no hay ningún sucesor, si dentro de este orden de sucesión a la corona no encontramos a ningún sucesor, ¿qué ocurre? Pues extinguidas todas las líneas llamadas en derecho a suceder, las Cortes Generales proveerán a la sucesión de la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Es decir, si siguiendo el orden de sucesión a la corona no encontramos un sucesor, pues las Cortes Generales serán las encargadas de nombrar a quien le corresponda en este caso la corona. Seguimos con la sucesión y puede haber casos en que no se pueda suceder aun estando dentro del orden para suceder. Es que aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono, es decir, que siguiendo el orden de sucesión le pertenece suceder la corona, pero aquellas personas que, en este caso, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Es decir, aquel que contraiga matrimonio sin estar de acuerdo ni el rey ni las Cortes, pues aunque esté dentro de la línea para suceder y tenga turno para suceder a la corona, pues estará excluido de la sucesión de la corona. Y en el caso de que hubiese dudas en cuanto a la sucesión del trono, pues las abdicaciones, que en este caso sí lo hemos tenido en la corona española, y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona, se resolverán por una ley orgánica. Que precisamente la ley orgánica que resolvió la abdicación de Juan Carlos de Borbón en su hijo Felipe VI fue la Ley Orgánica 3/2014 de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el rey don Juan Carlos I de Borbón. Bien, vamos con las funciones del rey. El rey tiene como funciones generales las marcadas en el artículo 56 de la Constitución. Son que es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, que asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y que ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. Y en cuanto a las funciones más concretas que le pertenece al rey, están reguladas en los artículos 62 y 63 de la Constitución, que establecen que al rey le pertenece sancionar y promulgar las leyes, que para este caso tendrá un plazo de 15 días, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones, también convocar referéndum, proponer candidato a presidente del gobierno, en su caso nombrarlo y poner fin a sus funciones en los términos que establece la Constitución, nombrar y separar a los miembros del gobierno, el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de gracia, que no podrá autorizar indultos generales, el alto patronazgo de las Reales Academias, acredita embajadores y otros representantes diplomáticos, manifiesta el consentimiento del Estado, por ser eso mismo el representante del Estado, y declarar la guerra y hacer la paz, con la previa autorización de las Cortes Generales. Bien, siguiendo con las funciones, tiene además otras funciones, por ejemplo, sancionar las leyes, que hemos dicho que tiene un plazo de 15 días, eso lo hemos dicho ya, nombrar a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, nombrar al presidente del Tribunal Supremo y al fiscal general del Estado, ejerce las funciones que le atribuye la Constitución y las leyes, y nombrar a los 12 miembros del Tribunal Constitucional y a su presidente. Bien, y vamos ya, por último, con la figura del refrendo, o con la institución del refrendo, que tiene sentido dentro de la irresponsabilidad que tiene el rey por los actos que comete, pues esos actos, para que sea el rey responsable, deben de estar refrendados por miembros del gobierno. Vamos a ver ahora qué miembros. Vale.
El refrendo está regulado en el artículo 64 de la Constitución, que dice que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno o por los ministros competentes, y la propuesta y nombramiento de presidente del gobierno y la disolución de las cámaras por la falta de mayorías necesarias para nombrar presidente del gobierno será refrendado, pues como no hay presidente del gobierno, pues por el presidente del Congreso. De los actos del rey serán responsables las personas que refrenden, es decir, la responsabilidad. Por eso se dice que el rey es irresponsable o que la corona no está sujeta a responsabilidad, porque de los actos que comete el rey, puesto que los comete con el refrendo de presidente, ministros o presidente del Congreso, pues de los actos esos son responsables pues las personas que refrendan. ¿Pero todos los actos del rey deben de estar refrendados? Pues no, hay actos que no necesitan refrendo, actos exentos de refrendo, que son los que marca el artículo 65 de la Constitución, que dice que el rey recibe de los presupuestos generales del Estado una cantidad para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma, es decir, para distribuir económicamente lo que se le otorga mediante los presupuestos generales del Estado no necesitará refrendo, y el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Para los nombramientos, tanto civiles como militares de su casa, tampoco necesitará refrendo, lo hace él libremente según él crea. Bueno amigos, hasta aquí este apartado de la corona y sus atribuciones. No olviden descargarse los contenidos que les dejamos en el enlace de la descripción. Visiten el canal si necesitan repasar otros apartados. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado y les ha ayudado con el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo, apoyen el canal, suscríbanse, denle a me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.